Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Con ese Desisto. Nos volvemos a encontrar en la Alcazaba Árabe de Badajoz y hoy por fin vamos a terminar con la serie sobre la historia de los elementos de la Alcazaba. Ya sabéis que en el vídeo anterior nos habíamos quedado en este siglo XVII y si no os acordáis, os lo voy a dejar por aquí arriba, junto con los demás. Y este siglo XVII acabará con la construcción del Hospital Real, ya que el anterior almacén real era ya un amalgama de edificios que no tenían nada que ver los unos con los otros y ya se veían bastante antiguos e inadecuados para su uso. Tenemos que hablar también del cuartel de San Pedro, que se levanta en esta época. Este cuartel se llamaba así ya que estaba cerca de la ermita homónima, es decir, la ermita de San Pedro, que se encontraba a escasos metros, ya que era un edificio en forma de T con unas dimensiones enormes. Sin embargo, por desgracia, tanto la ermita como el cuartel de San Pedro están prácticamente destruidos y no nos queda casi nada. Posiblemente como único resto tangible del cuartel de San Pedro nos quede el llamado polvorín o cuerpo de guardia. Actualmente se utiliza como almacén del Museo Arqueológico. Vemos que tiene una estructura bastante sencilla con 4 arcos de medio punto que forman un pórtico. Y su nombre, obviamente, polvorín, viene de que se utilizaba sobre todo para guardar la pólvora. Algo que, bueno, a día de hoy pues no sería muy seguro, ya que pues puedes volar un poco por los aires a la que se le encienda un poco de fuego. Y hace ¡pum! ¡Pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡Bomba! Ya hemos mencionado que estos finales del siglo XVII y principios del XVIII, que es el siglo que ya nos interesa, este sector de la Alcazaba, bueno, toda la Alcazaba en general, se encontraba de una forma muy diferente a la que la vemos ahora. Echándole un poquito de imaginación, bastante, la verdad, debemos imaginarnos todo este sector presidido por una mole, que sería este cuartel de San Pedro, que ya hemos comentado que tendría forma de T, pero os voy a dejar las imágenes de los planos de la época donde se aprecia un poco mejor las dimensiones que tenía este gran cuartel. Porque no olvidemos que ya en el siglo XVIII, de hecho el siglo XVIII comienza con la guerra de sucesión. Tened en cuenta que Carlos II el Hechizado fallece sin descendencia, acabando con la casa de los Habsburgo, y por lo que posteriormente vendrán los Borbones a gobernar España. Pues obviamente Badajoz no se iba a quedar sin ninguna guerra y sin nada de batallas, por lo que esta guerra de sucesión que inaugura el siglo XVIII también causará estragos en la ciudad, por lo que ya este recinto se quedará prácticamente desolado, en ruina y con una función meramente militar y civil. Es decir, ya no queda nada de ese pasado maravilloso lleno de jardines, palacios, mezquitas. De eso ya no queda nada. De hecho, los edificios medievales se van a ir arrasando a medida que van pasando los años con las distintas artillerías, las guerras. Y pues, ¿qué es lo que queda en el Alcazaba en esta época? Pues hospitales y cuarteles. Alguna ermita, pero poquito más. Nos encontramos en la Torre de las 7 Ventanas de nuevo. Hay que tener en cuenta que la Alcazaba va hacia el río, por lo que va en desnivel. Entonces, en el año 1762, la tierra que colmataba el recinto, debido a las intensas lluvias que azotaron la ciudad, derrumban parte del lienzo almohade de la Alcazaba. Por lo que en el año 1763 se tiene que proyectar un nuevo tramo que sustituiría a esta muralla almohade, cuyo proyecto se encuentra en Madrid. En esta ocasión, para prevenir precisamente el empuje del agua y que pudiera volverse a repetir el acontecimiento, se crea el trozo de muralla con un ángulo obtuso hacia adentro, lo que contrarrestaría el empuje del agua hacia abajo. Si nos fijamos detenidamente en este tramo de muralla, que no coincide con el tipo de construcción almohade del resto del conjunto, podemos apreciar los dos desagües que se diseñaron precisamente para evacuar el exceso de agua. A tal punto llegó la decadencia de la Alcazaba en este siglo XVIII que en 1768, por orden de Carlos III, el edificio que tenemos detrás, es decir, Santa María del Castillo, deja de ser parroquia. La parroquia se trasladará fuera del recinto amurallado, es decir, a Santa María la Real. Después de este siglo XVIII, que marca el abandono de la Alcazaba, sucesivamente llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX, si habíamos soltado anteriormente la guerra de sucesión, pues en este siglo no iba a ser menos, y se nos presenta la guerra de la independencia contra los franceses,
de 1808 a 1814. Obviamente esta guerra, no solo en Badajoz, sino en toda España, marca el destino de muchas ciudades. En Badajoz, obviamente, marca el destino de la Alcazaba y de las demás fortificaciones. Durante esta guerra de la independencia, los franceses llegan a destruir el conjunto del cuartel de San Pedro, que hemos dicho que se encontraba junto al Palacio de los Condes de la Roca, lo que ahora es el Museo Arqueológico, y que cogía prácticamente pues todo el sector de la Puerta del Capitel. Ese gran edificio será destruido en 1811 por los franceses, junto con la ermita de San Pedro. Este siglo también supondrá la eliminación más absoluta de la antigua mezquita. Como vemos, la torre, que es el único resquicio junto con parte del ábside que queda de Santa María del Castillo, será embutida por un gran edificio que ahora mencionaremos. Volvemos a la voz en off para tratar de explicar un poco qué sucede durante la Guerra de la Independencia. Tomaremos primero este plano de la Alcazaba en el siglo XVII, donde apreciamos que su interior todavía conservaba gran número de edificaciones. Sin embargo, si lo comparamos con este de 1812, vemos que todas esas edificaciones habían sido destruidas en su mayoría. Nos muestra ya los restos del destruido cuartel de San Pedro y otras edificaciones como el Palacio de los Condes de la Roca, el antiguo Hospital Real, Santa María del Castillo y Santa María de Calatrava. La Alcazaba de Badajoz tuvo que soportar 3 sitios por parte de los ingleses. Los 2 primeros en marzo y mayo de 1811, ambos infructuosos debido a que toda la zona que daba para el río había sido rellena con tierra compacta hasta el punto de que los paseos de ronda de las murallas prácticamente estaban nivelados con el suelo. De esta forma, la artillería podía ascender hacia lo alto de las murallas. Por toda esta cantidad de tierra compacta, a pesar de que se abrieron distintas brechas, sobre todo en la zona de los muros del Metido, los ingleses no fueron capaces de ingresar en el recinto. Finalmente, sí que lo harán en marzo de 1812, cuando los franceses tengan que capitular y abandonar definitivamente la ciudad de Badajoz. Como muestra de estos acontecimientos nos queda la reconstrucción francesa del muro del Metido, que fue esa primera brecha que abrieron los ingleses. Durante el dominio francés de la Alcazaba, como nos muestra este plano, se levantaron diversas edificaciones militares. Algunas de ellas fueron las baterías, que apuntaban hacia el fuerte de San Cristóbal con la idea de destruirlo en el caso de que los ingleses lo tomaran. Algo que afortunadamente no sucedió. Este hospital militar ya se levanta con grandes dimensiones, con una fábrica bastante homogénea, con 2 plantas, que la de abajo está más compartimentada que la de arriba. La de arriba sobre todo son grandes galerías para atender a los enfermos. En el interior existe un patio y sufrirá distintas ampliaciones a lo largo de los años, comenzando, como ya hemos dicho, a mediados del siglo XIX y continuando en los años sucesivos levantándose. Sin embargo, de este edificio tampoco vamos a hablar con detenimiento, ya que hay bastante bibliografía, hay bastantes cosas que decir, por lo que creemos que el Hospital Militar de Badajoz se merece un vídeo propiamente para él, es decir, un vídeo aparte. Solamente debemos decir que la construcción de este edificio arrasó los restos que quedaban tanto de Santa María del Castillo como de la antigua mezquita, que ya debían de ser pocos los restos de la mezquita, pero poco o mucho que quedara, levantar este edificio con la misma cota de suelo que la catedral antigua hizo que no se conservara prácticamente nada, y lo poco que se conserva lo hemos explicado en los vídeos anteriores. También a mediados del siglo XIX, junto con la construcción del hospital militar, se levanta el conocido como pabellón de autopsias, ya que prácticamente toda la función que tenía la Alcazaba en la época era para servir al hospital militar. Ese torreón se encuentra dividido en 2 plantas, con un tejado a 4 aguas, recubierto de pizarra y con un pequeño campanario en la parte superior. Aprovechamos que estamos en este sitio para hablar del aljibe. Este aljibe que vemos en la actualidad, que es toda esa mole grisácea, data de 1881, es decir, de finales del siglo XIX, cuando se decide derribar o volar el aljibe original, probablemente de época almohade. ¡Pum! Se piensa que al construir este nuevo aljibe, todas las columnas originales de época islámica fueron eliminadas e incluso fueron reutilizadas en otros ámbitos de la Alcazaba. Hablar del siglo XX en la Alcazaba de Badajoz es comenzar a hablar de la Alcazaba como monumento,
ya que será a partir de los años 30 cuando el recinto comienza a obtener esta catalogación. Si el siglo XVIII y XIX marcó la decadencia y la destrucción de la Alcazaba a través de las guerras, el olvido, el abandono y demás, el siglo XX será un intento de poner en valor el recinto, porque en los años 30 comienzan las primeras investigaciones, publicaciones y excavaciones, pero no será hasta los años 60 cuando comiencen las verdaderas excavaciones del recinto, para intentar sacar a la luz sus elementos más característicos. Volvemos a la voz en off, pero os prometo que ya os dejo en paz. La guerra civil solo la voy a nombrar, ya que el recinto de la Alcazaba no tendrá la importancia que, por desgracia, otros lugares de Badajoz, como la Plaza de Toros, sí tuvieron en la conocida como Masacre de Badajoz. Simplemente diremos que en agosto de 1936, el segundo tabor de regulares de Tetuán, bajo las órdenes de Yagüe, consiguieron traspasar las defensas republicanas e ingresar en el recinto de la Alcazaba. Como testigo de esta época, sobre todo del posterior régimen franquista, queda la plataforma sobre la que un día se asentó la Cruz de los Caídos, actualmente reubicada en otro punto de la ciudad. Estas reconstrucciones y excavaciones que se hacen en los años 60 de la mano del profesor Menéndez Pidal se centrarán sobre todo en reconstruir ciertos elementos como la puerta de Yelvez, como vemos en la imagen. Pero a partir de los años 70 es cuando empiezan las grandes campañas de excavación del recinto de la mano del profesor Fernando Valdés. Estas grandes campañas de excavación serán 3 y sacarán a la luz la mayoría de los elementos que hoy podemos ver. Si hablamos de excavaciones, debemos decir que la Alcazaba sigue siendo excavada, como vemos en el yacimiento arqueológico que tenemos alrededor. Este yacimiento arqueológico os lo muestro como ejemplo de lo que todavía podríamos seguir haciendo y que gracias a Dios se sigue haciendo, porque además de restaurar, se sigue excavando. La Alcazaba todavía puede ser excavada en gran medida. Y por ejemplo, el yacimiento que tenemos alrededor, enseña la niña, pues corresponde, por lo que se ha estudiado todavía, es muy reciente, y correspondería a unos baños árabes. Estos baños probablemente fueran los que formaban parte del conjunto palaciego, ya que nos encontramos junto al hospital militar. Vemos, por ejemplo, que se ha excavado parte de las piscinas, por lo que se piensa que podían ser estos baños árabes. Estas excavaciones en concreto comenzaron en el año 2014, si no recuerdo mal, y a día de hoy se siguen excavando. Se sigue, sobre todo, consolidando el yacimiento. Y ojalá sigan excavando la Alcazaba, sigan saliendo cosas nuevas, como las últimas casas almohades que han salido en el sector de la Puerta de la Coracha, que son unas casas con sus respectivos talleres. Pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue el momento. Se ha ido viendo en este recorrido de 4 vídeos los elementos más importantes, los acontecimientos históricos más importantes de este gran monumento que con los años, y aquí es donde entraríamos un poco en el siglo XXI, en la actualidad. El monumento probablemente sea el más visitado y más importante de la ciudad de Badajoz, y todo eso es gracias a vosotros, a los que habéis visto los vídeos. Ha sido el trabajo de un año grabando poco a poco, editando y bueno, por lo menos intentando dar a conocer este gran monumento, esta gran desconocida del patrimonio pacense y extremeño. Y yo simplemente quería daros las gracias por haber estado ahí durante todo ese año, por seguir viéndolos, porque el primer vídeo, que es el que corresponde a la parte árabe, se sigue viendo y se sigue viendo, por lo que muchísimas gracias a los que habéis estado ahí, que esto no es una despedida. Seguiremos viniendo a la Alcazaba, porque la Alcazaba todavía tiene mucho que decir. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribirse, dadle a la campanita. Al final, en la pantalla final, os aparecerán los otros vídeos de la Alcazaba. Bueno, que no me enrollo más, que me enrollo como las persianas. Que lo dicho, gracias por todo. Espero que os hayan gustado los vídeos, que sí, os sigan gustando los siguientes. Y nada, que no tengo más nada que decir. Adiós. Adiós. Ay, de mi llorona. Bueno. ¡Ángara! Sí, literalmente, yo aquí estoy como... ¿Algo que decir? Se me está cansando la pierna. Pom 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 pom. Hola, muy bonita.
la librería Heinz Frank del IKEA, o sea, es vertical prácticamente la escalera. Claudia, ¿qué se siente al haber acabado la serie de la Alcazaba? ¡Buf! Después de un año de trabajo. Teniendo en cuenta que vengo a Alcazaba de lunes a viernes y algunos sábados a grabar, es maravilloso. Bueno, pues aquí estamos reponiendo sales minerales Cervecita. Y patatitas. y patatitas. Pues hay que reponer sales minerales, chicos. Sí, sí, pues. Mira, ahí tenemos la Alcazaba de fondo. Y ya que Bueno, todo estábamos... alrededor de la Alcazaba. Claro, siempre. Despídete, hija.